Agradecemos que nos acompañen de nueva cuenta en Tópicos Universitarios, un espacio independiente que busca difundir y divulgar el quehacer que se genera al interior de las universidades, en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Si bien la mayoría de nuestros colaboradores pertenecen a la Universidad Veracruzana, este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior que deseen participar. Yo soy Talia Cruz, estudiante de comunicación, y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook o nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com por si quieren colaborar en este proyecto para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. Desde el año 2011 se imparte en la zona de Coatzacoalcos la carrera de Ingeniería en Biotecnología, un programa educativo que ofrece una formación amplia que abarca el estudio de los organismos micro hasta los macro, además de su uso en las diversas áreas, incluyendo las energías limpias. Para conocer más sobre esta ingeniería, nos acompaña Heidi Merodio García, Ricardo Musule Gómez y Octavio González Luna, académicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la región de Coatzacoalcos, Minatitlán UB. Muy buenos días, estamos aquí en la Exporienta UB. Somos parte de la Facultad de Ciencias Químicas de la región Coatzacoalcos, específicamente de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Hoy les hablaremos un poco acerca de esta maravillosa carrera. Nos encontramos aquí la doctora Heidi Patricia Medorio García y el doctor Ricardo Musule Lagunes y su servidor Octavio González Luna. A continuación, el doctor Ricardo les hablará un poco de las generalidades de esta carrera. Muchas gracias, Octavio. Bueno, primero que nada, es un placer para nosotros estar aquí y poderles compartir y socializar parte de lo que es nuestra carrera de Ingeniería en Biotecnología. Es una carrera que es multidisciplinaria, donde múltiples disciplinas convergen, por ejemplo, el área de ingeniería, la biología, la química e incluso algunos aspectos que tienen que ver con innovación y el poder emprender. Nosotros, como parte de esta carrera, formamos profesionistas altamente calificados que pueden trabajar, por ejemplo, en el diseño, la gestión o incluso la innovación de bioprocesos. ¿Y qué son los bioprocesos? Es muy importante entenderlo. Los bioprocesos son procesos donde ocurren transformaciones en los cuales nosotros modificamos, por ejemplo, células vivas, micro o macroorganismos. Ejemplos de estos son las plantas o los animales, para poder lograr una función en beneficio de la sociedad. Es por ello, y podemos ya intuir, que es una carrera muy versátil, que va a poder influir en múltiples sectores. Por decir algunos, el sector de la salud, el del bienestar humano e incluso ecológico, aspectos ambientales. Por ejemplo, un ingeniero en biotecnología puede incidir fuertemente en aspectos ambientales. En bioenergía, por ejemplo, se puede producir energía a base de procesos que tienen un enfoque fuertemente biotecnológico. Por lo tanto, el campo laboral de un ingeniero en biotecnología va a ser también muy extenso y podrá trabajar desde aspectos locales, regionales, nacionales e incluso internacionales. Hablando un poco más a detalle del plan de estudios, la doctora Heidi nos va a platicar un poco más a fondo. Buenos días. Yo les voy a hablar un poco de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en cuanto a su historia. La Universidad Veracruzana apertura este programa de ingeniería en el campus Orizaba en el 2010. Un año más tarde, apertura en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Coatzacoalcos. Esta carrera cuenta con un nuevo plan de estudios, que es una reestructuración, y este plan está reestructurado de acuerdo a la demanda de los empleadores de la región. El plan que ofrece la carrera de Ingeniería en Biotecnología está dividido en 4 áreas. Estas áreas son área de formación básica general, iniciación a la disciplina, las materias inclinadas al área disciplinar y por último aquellas experiencias educativas que son del área terminal. Dentro del área terminal contamos con una plantilla de docentes capacitados y especializados en 2 diferentes áreas terminales, que son la parte ambiental y la parte de bioenergías. También vamos a hablar de qué tiempo
se requiere para formar a un ingeniero biotecnólogo. Entonces, tenemos 3 tipos de trayectoria, que existe una mínima que el alumno puede egresar en 7 semestres, la estándar que puede egresar en 9 y la máxima que son 14 semestres. Bueno, también contamos con la parte de las áreas. La carrera de Ingeniería en Biotecnología se divide en áreas de conocimientos básicos generales, como son el área biológicas, el área de matemáticas y también el de bioprocesos. Para esto, el ingeniero Octavio nos va a hablar, quien es especialista en el área de matemáticas. Adelante, ingeniero. Así es muy necesario que conozcamos de las matemáticas como ingenieros. Para ello, la carrera de Ingeniería en Biotecnología nos forma con conocimientos que ya tenemos quizá desde el bachillerato, como lo son la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría, la geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, pero ahora también nos lleva a un siguiente nivel con materias como cálculo multivariable, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, que nos permiten realizar el modelado de los bioprocesos que mencionaba el doctor Ricardo y así poder describir el comportamiento de estos procesos y también poder modificarlos. Ahora la doctora nos hablará de la biología en la ingeniería en biotecnología. Mi área que imparto dentro del programa de estudios está inclinada al área biológica. La parte biológica en la carrera de Ingeniería en Biotecnología es muy importante, ya que los alumnos deben de conocer las partes básicas desde qué es una célula y también la parte ya aplicada, que es genética, ingeniería genética, cultivo de células y de tejidos, enzimología. Al conocer estas áreas, estas experiencias educativas, el alumno va a poder realizar experimentos como son las actividades enzimáticas, las cuales estas enzimas son utilizadas para diferentes procesos. Uno de ellos, como por ejemplo, los alumnos hacen prácticas para la degradación de lignina o pulpa de celulosa para blanqueamiento de papel, o también ocupan enzimas que pueden aislar de hongos y también estos tienen el potencial de degradar algunos colorantes textiles. Otra de las áreas muy importantes dentro de la carrera de biotecnología son los bioprocesos, que ahora nos explicará el doctor Ricardo. Hablando de los bioprocesos, estas experiencias educativas entran justamente en la última fase de la carrera, es el área terminal. Tenemos algunas muy interesantes, por ejemplo, la ingeniería de bioreactores, donde aquí los estudiantes aprenden cómo desarrollar los diferentes reactores donde se van a llevar a cabo estos bioprocesos dentro de las diferentes áreas que ya les venimos platicando. También hay otra carrera muy interesante que es diseño de plantas biotecnológicas, donde se pretende poder llegar a formar un proceso desde cero y generar una cadena de valor que puede ser ya una cadena de valor conocida, o incluso algunas novedosas que pueden ser completamente productos o servicios completamente nuevos, obviamente con base biotecnológica. También lo mencionaba la doctora Heidi, hay un área terminal muy interesante que es la de bioenergía. Es un área muy prometedora y que de hecho es muy novedosa en todo el país y la vamos a estar ofertando en este nuevo plan de estudios 2020. Bueno, pero llegando al punto de quiénes deberían de estudiar o quiénes son los aspirantes a ingeniería en biotecnología, es muy importante mencionar que deben de ser personas ampliamente apasionadas e interesadas por el laboratorio, por la práctica, por los análisis y también con un toque de ciencia. Así es, se requieren varios conocimientos, vastos conocimientos en química, química analítica, química orgánica, bioquímica, que también se verán más a fondo durante el transcurso de la carrera. Es por eso que si estás interesado en ingresar a la Ingeniería en Biotecnología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, estés muy atento a la publicación de la convocatoria que abrirá el 16 de febrero y finalizará el 28 de marzo. Para ello también puedes estar muy atento a las redes sociales y seguirnos en la página de la Facultad de Ciencias Químicas.
La educación impacta en diversas áreas de la actividad humana y como parte de la maestría en investigación educativa se llevaron a cabo 2 proyectos de investigación, uno sobre el uso de las narrativas indígenas en las escuelas y otro sobre la educación ambiental para la seguridad alimentaria. Los invitamos a conocer más acerca de ellos. Bueno, yo quisiera preguntarles a ambos, a Paula, a Melesio, ¿cuál fue su tema de investigación educativa en la maestría? Bueno, en mi caso, mi tema de investigación fue el uso de las narrativas indígenas sobre el cuidado de nuestro entorno en 2 escuelas primarias de la Huasteca Veracruzana. Y también quiero mencionar que mi tesis, así como la de Melesio, formaron parte de un macroproyecto denominado CARE, que se está desarrollando en India, Alemania, Sudáfrica y aquí en México, en el Instituto de Investigaciones en Educación. El proyecto CARE plantea una educación para la sustentabilidad y pues parte de la noción del cuidado y es un eje central que nosotros proponemos en nuestros trabajos para abordarse en las aulas a partir de una reflexión y acción donde las y los estudiantes pues aprendan a cuidar su entorno, a cuidar a los demás y a cuidarse ellos y ellas mismas. En mi caso, el tema de investigación que desarrollé se titula Educación ambiental para la seguridad alimentaria local en una telesecundaria en Planta del Pie, Chiconquiaco, Veracruz. Y con esta investigación, de manera similar a la de Paula, se planteó una educación para la sustentabilidad a través de progresiones de aprendizaje. Las progresiones de aprendizaje son un material didáctico que fue diseñado a partir del conocimiento local y tiene como objetivo contribuir para que las y los alumnos puedan alcanzar un aprendizaje situado y pertinente en las escuelas de educación básica. En este caso, yo me enfoqué en la modalidad de telesecundaria, donde en conjunto con docentes que se desempeñan en este lugar, pude aplicar algunas progresiones de aprendizaje a los estudiantes y después de este proceso puedo decir que se obtuvieron buenos resultados. Muchas gracias, Melesio y Paula. Ya nos mencionaron por ahí dónde hicieron su investigación. ¿Pudieran decirnos un poquito más de dónde hicieron su investigación y por qué escogieron estos lugares? Sí, claro. En mi caso, la llevé a cabo en 2 comunidades nahuas que pertenecen al municipio de Chicontepec, Veracruz. Y por cierto, soy originaria en una de ellas y las elegí porque mi interés pues, ha sido realizar un trabajo de investigación que aporte a las necesidades de mi propio territorio. Y pues en este sentido planteé la necesidad y la importancia de que en la educación pues se incorporen nuestros conocimientos y prácticas de cuidado locales que poseemos sobre las preocupaciones sociales y ambientales, así como nuestra lengua, para que la educación pues sea pertinente y tenga sentido para los niños y las niñas que asisten en las escuelas primarias multigrado. Mi investigación la realicé, como lo he mencionado, en una telesecundaria y esta institución se encuentra en una localidad llamada Planta del Pie en el municipio de Chiconquiaco, en la zona centro del estado de Veracruz. Y elegí este lugar porque la modalidad de telesecundaria enfrenta diferentes retos educativos. En muchas ocasiones se caracteriza por ser de organización multigrado y presenta carencias de recursos físicos, humanos, pero además la falta de material didáctico para la enseñanza contextualizada, entre otros factores, no han permitido que se cumpla el derecho de las comunidades rurales e indígenas a una educación que sea pertinente, integral y que favorezca el logro de los aprendizajes centrales para las y los estudiantes. Al ser originario de dicha comunidad, surgió mi interés por llevar a cabo la investigación en este contexto. Sí, pues a mí me gustaría preguntarles cuál es, si bien ya han abundado en esto, pero ¿cuál es la relevancia de estos procesos de investigación, tanto para generar conocimiento, pero también para impactar
en las comunidades y las escuelas en las que ustedes desarrollaron estos procesos? Sí, pues nosotros planteamos la necesidad de una educación de calidad, sobre todo para las escuelas multigrado, rural e indígena. Entonces, como respuesta, nosotros diseñamos las progresiones de aprendizaje, como lo mencionó Melesio, en donde en estas progresiones establecimos conexión entre los conocimientos locales con los conocimientos escolares para propiciar el aprendizaje situado y pertinente. Para hacer esta conexión, en mi caso, partí de historias sobre experiencias reales que me compartieron en las dos comunidades. Y estas historias las convertí en narrativas, tanto en náhuatl como en español, y reflejan nuestros conocimientos y prácticas de cuidado sobre las preocupaciones socioecológicas. De la misma manera, la relevancia de este tipo de investigación es que al implementar progresiones de aprendizaje, por un lado se valora el conocimiento local, a la vez que se refuerzan los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Pero por otro, las progresiones de aprendizaje son también una metodología que puede permitir a los docentes identificar una nueva forma para planear sus clases y también optimizar sus tiempos cuando se enfrentan al reto de atender a más de un grupo a la vez. Las progresiones, al ser un material didáctico que articula temas locales con temas del currículo oficial por medio de una narrativa, hacen que los estudiantes se puedan familiarizar más y comprendan mejor los temas que ven en el aula, de modo que lo que el estudiante ve cobra mayor relevancia pedagógica y puede tener influencia positiva en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Melesio y Paula, por sus comentarios. Algo bien interesante a mí que me parece de estos proyectos es que ustedes son originarios de los lugares en los que hicieron su investigación y eso implica pues una aproximación distinta a la investigación y a plantear un proyecto porque es con personas a las que conocen, ¿no? ¿Qué nos podrían compartir alrededor de esta experiencia de haber hecho investigación en su propio, del contexto del que son originarios? En mi caso fue muy significativo y considero que hay un cierto compromiso por realizar una investigación pues que sea en beneficio de nuestras comunidades, ¿no? En donde, pues como lo mencioné hace un rato, que nuestros conocimientos y nuestra lengua tenga espacio en la comunidad, en la escuela, porque pues generalmente pues el currículum es homogéneo para todo el territorio y entonces muchas veces pues los conocimientos locales y la lengua pues se excluyen, ¿no? Y entonces para mí por eso es muy significativo. Sobre todo también porque pues yo fui estudiante en una de las escuelas primarias en donde realicé mi trabajo y pues por mi propia experiencia y por los problemas que visibilizo que hay en mi comunidad, es por eso que pues planteé esta investigación. Sí, de manera personal, lo que puedo decir es que al formarse en una institución de educación superior y poder regresar a tu comunidad de origen a desarrollar un tipo de investigación que aparte tenga pues una aplicabilidad, pues es una experiencia muy positiva. Yo creo que no todos los estudiantes de posgrado tienen la posibilidad de desarrollar una investigación que pueda impactar de alguna manera dentro de su propio contexto. Entonces, yo en lo personal quedo agradecido también con el instituto y con el programa académicos por haberme dado la oportunidad de poder enfocar la investigación sobre el lugar donde yo surgí, ¿no? Pero también agradecido con las personas de mi comunidad, con los estudiantes que colaboraron en esta investigación y con los docentes por haber dado cavidad a que pudiera trabajar con ellos durante la implementación de progresiones de aprendizaje. Muchas gracias por compartir esto que como dicen es muy significativo y muy relevante
para hacer investigación con sentido social, de justicia, tanto en este caso educativa como ambiental, ¿no? Como en el caso de los muy admirables proyectos de Paula y de Melesio. La estadística es una de las disciplinas que se relaciona con la mayoría de las actividades del ser humano. Los invito a ver qué nos tienen preparado en esta ocasión Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la UB, para adentrarnos en esta disciplina. El pensamiento crítico es un tipo de razonamiento que tiene unas características muy deseables que se ha promovido en los diferentes niveles educativos. Se dice que uno de los objetivos de la educación es desarrollar esta capacidad de pensar críticamente. Entendemos el pensamiento crítico como el que se detona cuando nosotros recibimos alguna información, cuando leemos o cuando estamos expuestos a una lección. En ese momento, el pensador crítico se hace una serie de preguntas, se cuestiona acerca de el discurso que está recibiendo o la información que está leyendo. Se hace preguntas. Estas preguntas constituyen el insumo importante para que se haga a la búsqueda de más información, para que reflexione, para que piense sobre estos asuntos, ponga sobre la mesa el conocimiento previo que tiene respecto al tema, las cosas que ha escuchado, que ha oído, que ha vivido, pero asimismo que se haga la tarea de buscar información adicional. El pensador crítico, con estos elementos, entonces desarrolla una serie de respuestas para esas preguntas que detonaron la búsqueda de información. Al darse respuestas, al tener información adicional, el pensador crítico establece una postura respecto al discurso y en ese momento incorpora a su catálogo de conocimientos nuevos conocimientos. Esto es lo que quisiéramos los profesores que los estudiantes hicieran ante una lección, que tomaran notas, pero que en esas notas, que no serían la copia de lo que el profesor está diciendo, sino las cosas que ellos van entendiendo. En estas notas se deberían establecer preguntas que hagan que al finalizar la clase el estudiante se va a las fuentes, se va a los libros, se va a los sitios de internet que tienen confiabilidad y encuentra información. Esta información la tienen que procesar. Por eso, cuando el estudiante termina una clase, tiene una serie de inquietudes, tiene o debe tener una serie de preguntas que lo lleven a indagar cosas. De esta manera se detona un círculo virtuoso que hace que siempre un estudiante se esté haciendo preguntas ante cualquier lección. El pensamiento estadístico está directamente emparentado con el pensamiento crítico. El pensador estadístico es alguien que tiene preguntas sobre algún tema, pero esas preguntas, a diferencia de las preguntas generales, son preguntas de tipo específico respecto a
información que se obtiene a partir de los datos. El pensador estadístico se hace preguntas respecto a diferentes temas, pero esas preguntas que se hace tienen respuestas al obtener datos, procesarlos, analizarlos y obtener una serie de elementos de información que le permiten dar respuesta a esas preguntas. Un pensador estadístico, entonces, es, antes que otra cosa, un pensador crítico. Hay otro tema que está directamente relacionado con el pensamiento crítico y el pensamiento estadístico, que es la lectura crítica. Cuando nosotros nos sometemos a la lectura de textos académicos, muchas veces encontramos términos que no conocemos y al leer una oración o un conjunto de oraciones, un párrafo, no captamos la idea completa, no captamos en su justa dimensión lo que el escrito nos está comunicando o nos está exponiendo. Entonces, allí tenemos que detonar el pensamiento crítico, tomar notas, decir, bueno, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? Voy a buscar fuentes adicionales para darle soporte a esto. En estadística es muy, muy importante el planteamiento de las preguntas. Esas preguntas son decisivas. En la lectura crítica de los datos, nosotros vamos a encontrar preguntas adicionales. Entonces, la lectura no solamente es de palabras, no solamente es de discursos, sino también se hace una lectura de las cifras, de los números, los cuales se pueden representar gráficamente para poder extraer de ellos elementos de información. Se hacen resúmenes, se crean tablas y se hacen análisis, muchas veces muy sencillos, calculando sumas, calculando porcentajes, estableciendo promedios y obteniendo medidas de la variabilidad de los datos. Con estos elementos, el pensador estadístico desarrolla una capacidad que se llama la transnumeración. Es decir, el pensador estadístico aplica una lectura crítica a los datos, a los números, y obtiene de ellos información en un proceso que se llama la transnumeración. Entonces, en la formación de un estadístico es muy importante esta relación entre pensamiento crítico, lectura crítica y pensamiento estadístico, que es la aspiración de los cursos de estadística. Sin estos elementos no se puede desarrollar esta capacidad que se requiere para analizar críticamente los fenómenos que se expresan en términos de información que se obtiene a través de cifras, a través de estadísticas. Si queremos que nuestra sociedad evolucione, tenemos que desarrollar en la ciudadanía el pensamiento crítico, la lectura crítica y el pensamiento estadístico. Seguiré hablando de estos temas tan importantes en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. El trabajo social es una práctica profesional y ciencia que busca promover el cambio y desarrollo de las poblaciones. En esta ocasión, Vianey Olan Salazar, secretaria académica de la Facultad de Trabajo Social de la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, UB, y Dulce María Mateos Martínez, académica de esta misma institución, nos invitarán a conocer más de esta licenciatura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Maestra Vianey Olan Salazar, secretaria académica de la Facultad de Trabajo Social, y una servidora, Dulce Mateos Martínez. Vamos a estar charlando
brevemente acerca de nuestra carrera, trabajo social en el campus Minatitlán. Y bueno, voy a dar la palabra a la maestra, quien hablará un poquito más acerca de lo que es la licenciatura y lo que respecta al plan de estudios. Muchas gracias, Dulce. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro objetivo como facultad, como programa de trabajo social, es formar a licenciados en trabajo social con las competencias como son la gestión, la promoción, todo lo que tenga que ver con la tramitología de resolver problemas tanto emergentes, actuales. Ese es nuestro objetivo, formar a trabajadores sociales competentes para las situaciones que se nos presenta día a día. Nuestro programa educativo tiene 425 créditos, de los cuales nosotros debemos, para poder obtener el grado de licenciado en trabajo social, debemos de cursar 377 créditos. Y está dividido en áreas. La primera área es el área básica, en donde nosotros cursamos las materias, por ejemplo, de inglés 1, habilidades del pensamiento, lectura y redacción, y también materias que tienen que ver con la iniciación hacia la disciplina. En este aspecto nosotros debemos de cursar 85 créditos. Después tenemos el área de formación disciplinar. Es aquí en donde nosotros vamos a ver las experiencias que nos van a formar, a ayudar a nuestro proceso de aprendizaje. En este periodo de formación disciplinar, nosotros debemos de cursar 200 créditos. Posteriormente tenemos el área de formación terminal. Es aquí donde ya nosotros nos estamos preparando para el egreso de la licenciatura. Aquí solamente debemos de cursar 74 créditos, pero las materias que nosotros cursamos son como el servicio social, la práctica institucional, formación de emprendedores, que es el momento en donde ya nos enfrentamos a la realidad. Es el momento en donde aplicamos todos los conocimientos adquiridos durante nuestra formación. También cabe mencionar que nuestro programa educativo puede cursarse en 3 a 6 años. ¿Por qué? Porque con el modelo flexible, el alumno va adaptando sus horarios de acuerdo a sus posibilidades, a sus tiempos, a sus competencias. Entonces, adapta sus horarios y ese es el estándar que tenemos de duración de la experiencia educativa. Como le comentó la maestra Dulce Mateo, la carrera está en 2 regiones, tanto en la región de Poza Rica como en la región de Coatzacoalcos, específicamente en el campus Minatitlán. Cedo la palabra a la maestra Dulce Mateo. Ella nos va a platicar un poquito sobre la experiencia del trabajo que realiza el profesional de trabajo social en diferentes ámbitos, como es la industria, como es la salud. Ella nos dará nos ampliará el panorama sobre qué realiza un trabajador social. Adelante, maestra. Gracias, maestra. El egresado de trabajo social tendrá los conocimientos necesarios en modelos teóricos y metodológicos que le van a permitir poder realizar una intervención social, ¿no? Sabemos que hay muchos problemas en este momento ya estructurales, pobreza, desempleo, etcétera, y problemas coyunturales que donde emergen toda una serie de problemas y de problemas sociales y donde se necesita un profesional con estos conocimientos. Entonces, el egresado de trabajo social tendrá precisamente estos conocimientos de problemas actuales de la realidad nacional, la realidad internacional y mundial, pero sobre todo conocimientos de la realidad local, de su contexto inmediato.
Entonces, el trabajador social también egresado de nuestra universidad tendrá todos estos conocimientos en investigación social con el propósito de contribuir, a construir este objeto de estudio y a explicar los fenómenos. Pero no solo se queda en la explicación de los fenómenos, el trabajador social va más allá de ello e interviene en esa realidad y la modifica. Entonces, el campo que integra el mercado de los trabajadores sociales está muy vinculado con el desarrollo de políticas sociales, de instituciones que ofrecen servicios y programas sociales. Un ejemplo muy claro y en donde estamos ganando terreno los trabajadores sociales son las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de la sociedad civil. Y digo que estamos ganando terreno porque estas organizaciones tienen distintas poblaciones objetivo. Entonces, ahí se multiplica nuestra intervención. Entonces, si una organización tiene una población, por ejemplo, de atención a migrantes, ahí se necesita un trabajador social, ¿no? Hay asociaciones civiles que tienen como población objetivo, por ejemplo, a víctimas de violencia familiar, a personas adultas mayores, ¿no? Con problemáticas distintas de salud, a niños con inseguridad alimentaria, y puedo nombrar un sinfín de problemáticas. Entonces, el trabajador social tiene un gran campo ahí, tiene también campo en la generación de participación ciudadana, que es muy necesaria tener ciudadanos activos, ciudadanos que quieran contribuir también a la transformación de sus realidades, además de las vinculadas con el diseño y evaluación de programas y proyectos sociales. Entonces, sí es amplia el campo laboral donde se inserta el trabajador social y sin olvidar el desarrollo comunitario. Y el desarrollo comunitario a nivel urbano, a nivel indígena, a nivel rural. Es realmente amplio. ¿Qué necesita un trabajador, un estudiante para poder ingresar a nuestra carrera? Tener intereses en las problemáticas sociales, contribuir a la equidad, al bienestar y al desarrollo democrático, tener esa disposición para poder contribuir al bienestar social, esa capacidad para poder administrar recursos para realizar un aprendizaje autónomo, tener pensamiento crítico y reflexivo, propositivo, y la iniciativa también en la indagación de aquellos fenómenos sociales para poder intervenir en ella, ¿no? Más allá también de aquellos conocimientos básicos en ciencias afines en trabajo social, que desde el bachillerato ya se fomenta esta cuestión a dirigirse hacia ciertas áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, el área de las humanidades, pues, es más afín a nuestra carrera. Eso es todo. Eso es lo que yo les puedo platicar acerca del campo laboral, maestro. Sí, muchas gracias. Y como les comentaba, muchos de los alumnos o de los aspirantes, más bien, muchos de nuestros aspirantes tienen el miedo de a dónde pueden trabajar. Y aquí es muy importante que desde sus servicios sociales, desde sus prácticas comunitarias, se enfoquen ya hacia una institución con miras a quedarse en esa institución. Cuando ellos ya tienen esa visión, es más fácil que ellos se queden a laborar en esa institución. Actualmente tenemos el ejemplo, por ejemplo, nuestra vicerrectora es egresada de la Facultad de Trabajo Social, nuestros catedráticos, muchos son egresados de la facultad, la directora, una servidora, somos egresados de Trabajo Social. Y bueno, los ejemplos que la maestra Dulce nos ha dado, pues nos amplía el panorama de que sí tenemos un campo de trabajo. Y llegamos al final de los tópicos universitarios, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana para que puedan ver las notificaciones de los estrenos. Además, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com y seguirnos en Facebook.
Yo soy Talia Cruz y esperamos contar con ustedes en nuestra siguiente emisión, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablen sobre su quehacer cotidiano.